mis hermanos, los saludo en el amor del Señor. Para mí es grato saber que podemos estar comunicados por este medio. Dios utiliza todos los medios de comunicación también para que nos podamos bendecir entre nosotros. Así que aprovechar estos canales de video y de internet que tenemos es siempre una bendición si lo sabemos aprovechar bien. ¿Amén? Estamos viendo en estudio distintos temas respecto al propósito de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para nuestra vida? Si nosotros podemos identificar el propósito del Señor desde el primer día de la creación, es que Dios quiere una gran familia de muchos hijos semejantes a Jesús. Esto siempre estuvo en el corazón del Padre. Y estamos viendo a la luz de la palabra cómo se cumple este propósito, cómo el Señor le va dando cuerpo y vida. Estuvimos viendo los pactos del Señor, trabajando con ellos, explicándolos y mostrando qué es lo que el Señor quiere para nosotros hoy día, su iglesia, a través de estos pactos ya de manera profética. ¿Amén? Así que vamos a orar, vamos a agradecerle al Señor por lo que Él tiene para hoy y te pido que tú cierres tus ojos ahí, que puedas pedirle al Señor que abra tu corazón y mente para que podamos compartir la palabra del Señor. Amén. Padre Santo, muchas gracias, porque tú puedes, Señor, entregarnos tanta palabra, tanta revelación directamente de tu boca y de tu corazón, para que podamos, Señor Dios, nosotros crecer a tu medida, a tu estatura, llegar a tu plenitud, Señor. Nuestro deseo, Señor, como pastores de la congregación, es poder transmitir esto. Transmitir, Señor, tu revelación para que podamos crecer juntos como iglesia. Yo te ruego que tú reveles, Señor, a tus hijos tu palabra, Señor Dios, tus deseos, que podamos entender, Señor, desde el origen, Señor, de la creación hasta el día de hoy, qué es lo que tú siempre has querido para nosotros. Muchas gracias por lo que tienes preparado para hoy y por la bendición que yo tengo, Señor, de poder compartir a tus hijos tu palabra y lo que tú tienes, Señor Dios, guardado desde los siglos, Señor, y los siglos antiguos. En tu nombre, Padre Santo. Amén. Amén. Muy bien. Estuvimos viendo los pactos del Señor. El Señor hace pactos con el hombre desde el inicio. Lo vimos desde el Génesis. Con Adán el Señor hizo un pacto. ¿Y cuál fue? El pacto fue multiplicarse. El pacto del Señor, cierto, que tenía una responsabilidad, era prosperar en la tierra. Eso era lo inicial. Adán iba a ser el padre de todos nosotros en cuanto a la vida en el Espíritu. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Haciendo un pequeño resumen de estos capítulos, el hombre cayó. Ya Adán no era el portador del pacto, sino que Satanás robó ese pacto y puso en el corazón del hombre la maldad y la muerte. Por eso la palabra dice que si comíamos del árbol de la ciencia del bien y del mal íbamos a morir, y esto ocurrió, murió la parte espiritual del hombre. Después vino una decadencia, la decadencia del hombre, ¿cierto?, expresada en una línea roja que nosotros vimos, que viene directamente desde el árbol de la ciencia del bien y del mal. Desde ahí, en la línea de decadencia, Dios camina por el propósito original, que es la línea azul, y el hombre toma su propio camino de la línea roja. Esta línea empezó a descender terriblemente, hasta que llega a la época de Noé. Con Noé se puso un freno. ¿Qué Dios le dice a Noé en Génesis 6? Le dice: he aquí, yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne que haya espíritu de vida debajo del cielo, y todo lo que hay en la tierra morirá, mas estableceré mi pacto. Aquí está el segundo pacto que el Señor da con Noé. Y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie, meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. Este pacto, el Señor lo hizo con Noé, lo vimos en el capítulo anterior, que Dios hace pacto con un hombre, ¿cierto?, para la humanidad. No es que Dios hizo un pacto solamente con Noé, sino que Dios hizo un pacto con Noé para la humanidad entera. Eso lo vemos expresado después del diluvio, cuando el Señor le dice: yo establezco mi pacto con vosotros, se refiere a la familia, y con vuestros descendientes después de vosotros, o sea, nosotros. Llega hasta el día de hoy este pacto que el Señor hizo con nosotros, puso una señal que es el arco iris. Ese día el Señor abrió la puerta para todas las generaciones que quisieran tomar el pacto. ¿Por qué no antes? ¿Por qué no con Adán? Porque Adán iba a ser eterno. Adán iba a vivir para siempre.
Pero, producto del pecado, Adán murió. Y Dios sabía que Noé iba a morir y sus descendientes. Por lo tanto, el Señor dejó abierta la puerta para todo aquel que quiera entrar al pacto de Dios. Si tú te has convertido al Señor, has cambiado tu vida, te has bautizado, has entrado en este pacto que tiene una puerta abierta por generaciones hasta el día de hoy. Si continuamos en el tiempo, también vimos otro pacto, que es el pacto que Dios hizo con Abraham. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Qué es lo que dice el Señor? Todas las familias de la tierra. Vimos que el Señor, al tener un corazón de padre desde el origen, sigue repitiendo esto. Todas las familias. También lo hizo con Noé, cuando Dios le dice, entra tú y tu familia. No es solamente Noé o Noé y su esposa, sino toda su familia. Entonces el Señor siempre piensa en familia. Muchas veces nosotros pensamos que Dios piensa en el individuo. La verdad es que el individuo, él se debate entre la vida y la muerte, entre el cielo y el infierno, entre sus decisiones. Pero Dios siempre quiere bendecir a la familia, que la familia completa sea el núcleo del propósito del Señor. Tal como es Padre, Hijo, Espíritu Santo, una imagen de familia, Él quiere exactamente lo mismo para con nosotros. Dios le dio una señal a Abraham. ¿Y cuál fue la señal? Fue la tierra. Vimos también, ¿cierto?, la tierra, que era la tierra que fluía leche y miel, que empezó a llamar la tierra prometida, lo que Dios le prometió a Abraham. Aquí la vemos, ¿cierto?, en este mapa que está pintado en rojo. Esto lo vimos en el capítulo anterior. Y esa tierra era estratégica. Por ahí, ¿cierto?, pasaba una ruta. Y en realidad todas las rutas comerciales pasaban por ahí. ¿Qué quiere decir esto? Que todo aquel que quería comerciar con Egipto, que era la potencia, debía pasar por Israel. La gloria del Señor se iba a extender. Esa tierra prometida era una estrategia. ¿Y qué es lo que dijimos? Que tu casa, tus bienes, todo lo que tú tienes, el Señor lo da para que tú seas bendecido. Como esta tierra, para que tú seas bendecido totalmente. Leche y miel es bendición de Dios. Pero ¿cuál fue el error de Israel? Que cerró sus fronteras. Las cerró. ¿Y qué es lo que dijo? Esta tierra es nuestra. Dios nos dio esta tierra. Luchamos por esta tierra, así que la cerramos para el resto de la humanidad. Y ahí empezaron todos los conflictos y todas las luchas. Israel se enorgulleció de la señal de Dios y después, años en el futuro, la va a perder. Por lo tanto, ¿qué es lo que dijimos? Y con esto terminamos el capítulo anterior. No nos adueñemos de la bendición del Señor. No la guardemos, sino que multipliquémosla. Tu casa es leche y miel. Aprovéchala, disfrútala. Arregla tu casa, que tu casa sea una casa hermosa. Pero esa casa no puede estar cerrada para el resto. Esa casa tiene que estar abierta para la gloria del Señor. Y así con todo lo que tienes. Porque si nos adueñamos de la leche y de la miel, la vamos a perder. Me recuerdo de la parábola de los talentos. Que el Señor entregó talentos a algunos, ¿cierto? Y el que tenía poco lo guardó y lo enterró. ¿Y el Señor qué hizo? Le quitó el talento a eso y se lo dio al que tenía más, al que producía más. O sea, el que tomaba el talento del Señor y lo multiplicaba. Eso es lo que Dios quiere con nosotros. Que nosotros compartamos lo que tenemos. Cuando tú eres dadivoso, eres parte del pacto de Dios con Abraham y estás validando la señal que Dios le dio. Porque la señal de Abraham, que se pasa por generaciones hasta nosotros, es la tierra. La tierra, hermanos, es de nosotros. Porque la tierra es del Señor. Tu casa, el lugar que tú tienes, el Señor lo entrega en tu mano para que tú lo bendigas. Tú eres parte de la herencia de Abraham. Y aquí nos quedamos en el video anterior. Vamos a continuar qué es lo que ocurre en el futuro. Vemos que el Señor, ¿cierto?, designa a Abraham como el portador de la promesa de una tierra. Y en los años que siguen, con los hijos de Abraham y después con los nietos, el Señor comienza a formar este pueblo. ¿Cómo lo forma? A través de 12 tribus. El Señor, a través de Jacob, tiene 12, forma 12 tribus. ¿Y qué son estas? Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Benjamín y José. ¿Ya? Esas son las tribus.
¿Qué es lo que ocurre aquí? Aquí comienza también encadenado la historia de las tribus, la historia de José. No existe en realidad una tribu de José, yo la acabo de nombrar. En la palabra muestra en el futuro, los profetas hablan acerca de la tribu de José. Pero José no tiene tribu, no hay ninguna tribu llamada tribu de José. ¿Por qué ocurrió esto? Recordamos un poco la historia de José, si se recuerdan, sus hermanos lo vendieron como esclavo a José. Y José tuvo que obligatoriamente emigrar a Egipto y llegó, si ustedes recuerdan esa historia, llegó a las más altas castas egipcias. Es más, la palabra dice que bajo Faraón no había ninguno mayor que José. O sea, estaba Faraón y José. Cuando, según la cultura de esa época, cuando se llega a las altas castas, lo que se debe hacer, aquel que está muy cerca de Faraón, se transforma en hijo de Faraón. O sea, José tuvo que renunciar a su herencia para ser parte de esa élite, si podemos decir. Que Dios lo guió hacia allá. Por eso no hay tribu de José. No existe tribu de José. Si nosotros vemos en la historia, ¿qué le dice José a su padre Jacob? Le dice, te entrego a mis hijos. No quiere decir que José dejó de criar a sus hijos. No quiere decir que no los vio nunca más y los crió el abuelo. No, ¿qué le estaba diciendo? La herencia que me pertenecía a mí, la traspaso hoy día a mis hijos. Desde la tribu de José nacen dos tribus. Hay dos bendiciones acá, que son estas. La tribu de Efraín y la tribu de Manasés. Efraín y Manasés no son hijos de Jacob, sino que son hijos de José, en donde el más importante en el futuro, lo vamos a ver, es la tribu de Efraín. Por lo tanto, aquí están las 12 tribus, pero si nosotros contamos, no son 12. No sé si se habían dado cuenta de eso. En realidad son 13. Si contamos desde Rubén hasta Manasés, sin contar a José, son 13, no son 12. ¿Por qué la palabra le dice las 12 tribus de Israel? Porque la tribu de Leví, esta que está aquí en tercer lugar, que es el tercer hijo, es la tribu sacerdotal. Ellos no son considerados tribus. Los sacerdotes se dispersan por todo, bueno, en el futuro, se van a dispersar por todo el territorio de Israel y ellos iban a ser los sacerdotes. Por eso cuando se cuentan las 12 tribus se saca a los levitas. Y se cuenta desde Rubén hasta Manasés sin contar a los levitas. La palabra dice que ellos no tienen tierra, sino que su herencia está en los cielos. Eso es bien importante y vamos a ver por qué ocurrió eso hoy día, en este capítulo. Si nosotros avanzamos, nos damos cuenta que, bueno, parten las 12 tribus, el Señor empieza a formar las 12 tribus y José empieza a crecer en Egipto. Nos damos cuenta al leer rápidamente, digamos, la palabra en unos cuantos versículos, el Señor empieza a bendecir grandemente a José. ¿Y qué es lo que ocurre en esta época en la tierra prometida? Viene una sequía tremenda, y no tan solo ahí, sino en todas las naciones. Viene una sequía tremenda y el Señor engrandece a José con el sueño de las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas. Y el Señor le da una estrategia para que Faraón pueda tener, digamos, si podemos decir, la bendición guardada dentro de la tierra. Nos damos cuenta que un hombre pagano, que era Faraón, fue bendecido a través de José, a través de lo que el Señor le mostraba a José. ¿Qué quiere decir esto? Que la bendición de Abraham está activa en José, pero José la tenía dentro de sí, en su corazón, en su mente, la masticaba todo el tiempo. Por eso el Señor prosperaba la mano de José, porque la bendición y el pacto de Abraham lo había tomado José. ¿Qué es lo que ocurre? Rápidamente contamos la historia. Los hermanos de José, con el hambre y la sequía que estaban viviendo, vienen a José y se descubre, ¿cierto?, que era su hermano. ¿Qué es lo que hace el Señor a través de José? El Señor bendice a su padre Jacob y a sus hijos y se quedan en una tierra. En Egipto se quedan en una tierra. Pero había un problema ahí, en eso. Un problema que tal vez nosotros no notamos. Que la palabra dice, no descenderás a Egipto. Eso dice la palabra, no descenderás a Egipto. ¿Y qué es lo que hizo el pueblo de Israel?
las 12 tribus, digamos, que en ese tiempo ya habían pasado unos cuantos años, todavía no eran conformados como nación, se quedaron en Egipto. Y había una profecía que el Señor le dijo a Abraham. La profecía era de que si Israel bajaba a Egipto, iban a ser esclavizados por 400 años. Eso dice la palabra. Se lo profetiza Abraham. Abraham en esta etapa ya está muerto. Pero esta profecía seguía activa. ¿Qué pasó con las 12 tribus? Empezaron a quedarse en ese lugar. ¿Por qué? Porque había una gran hambruna en la tierra. Pero estaba esa profecía aún en el corazón de ellos. Y decían, no nos podemos quedar tanto tiempo acá. ¿Por qué? Porque después va a venir una esclavitud. Está profetizada sobre nosotros. Entonces, yo aquí me imagino, esta parte que voy a contar no es bíblica. Hago como un poco el rol de lo que pudo haber pasado. Entonces el próximo año nos vamos. El próximo año salimos, cuando se acabe la sequía. Y se quedaron todos esos años. Todos estos años. Ya habían pasado unos cuantos años de sequía. Por lo tanto se quedaron. ¿Y cuál era la promesa? Cuando termine la sequía, nos vamos. Porque hay una profecía sobre nosotros, que aquí nos vamos a esclavizar. Y así pasaron los años, hasta que terminó la sequía, la tierra completa volvió a la normalidad. ¿Y qué dijeron? Vámonos este año. Vámonos, salgamos de aquí. Pero otros decían, aprovechemos un poco más, mira, nos está yendo bien. José les había entregado una promesa, una tierra para ellos, para que vivieran. ¿Y qué decían ellos? Pero quedémonos un año más, hagamos un poquito más de riquezas para irnos. Y así empezaron a pasar los años, y todos los años seguramente hay una profecía sobre nosotros. Pero quedémonos un año más, si todavía podemos, no se ven luces de esto. Entonces se quedaron y se quedaron hasta que murió José, hasta que murieron los que originaron todas las tribus. Murió Rubén, murió Neftalí, murieron todos los de la tribu, todos los que estaban aquí nombrados murieron. Y empezaron a vivir sus hijos, y que sus hijos se olvidaron de esta profecía, hasta que se adecuaron a la tierra de Egipto. Quiero darte la primera enseñanza con esto. Busca las promesas del Señor. Y nunca te acostumbres a algo que no es promesa de Dios. Si Dios te prometió algo, si Dios te habló y te prometió algo, ve directamente hacia allá. Independiente de lo difícil que sea. Porque si no te vas a acostumbrar a vivir fuera de la promesa y de la voz de Dios. Esto le pasó a Israel. ¿Y qué es lo que ocurrió? Tal cual como se profetizó. Si avanzamos en el tiempo, Israel crece como nación. Ya son millones, ya no son 12, no son 50, 60 o cientos, son millones. Israel crece como nación y son oprimidos por 400 años en Egipto. 400 años. Dice la palabra que se levantó un rey que no conocía a José. ¿Y qué es lo que dijo? Este pueblo nos va a esclavizar a nosotros. Por lo tanto, nosotros esclavicémoslos a ellos antes de que se organicen. Se levantó un hombre perverso y lo esclavizó. Lo peor de esto es que la esclavitud duró 400 años. 400 años es mucho, pasan generaciones. Murió la primera generación libre y la generación siguiente no conocía lo que era la libertad. Y sus nietos y sus hijos, hermanos, estamos hablando de 400 años. Nuestra nación, Chile, ¿cuántas generaciones han pasado? Y no alcanzamos a tener ni siquiera 300 años. Tenemos un poco más de 200 años como nación. O sea, el doble de la historia de Chile siendo esclavos. Por lo tanto, mis hermanos, esto no es algo simple. ¿Qué es lo que ocurrió con Israel? Israel ya no tenía voluntad propia, sino que otro dominaba su voluntad. Otro los esclavizaba y la opresión creció. Y junto con esto ocurrió algo terrible. Que hay silencio por estos 400 años. En esta época no se levanta ningún profeta. En esta época no se levanta ningún hombre que diga, Dios me habló. Ninguno. No hay ningún registro en la Biblia. Estos 400 años son de silencio de Dios. Y yo les hago una pregunta. ¿Por qué Dios guardó silencio? ¿Por qué no hubo voz de Dios en esta época tan terrible? Uno pudiese decir, en esta época terrible Dios debería hablar con mayor fuerza. Pero ¿cuál fue el problema aquí? El problema, mis hermanos,
fue de la esclavitud. Ese fue exactamente el problema, porque la esclavitud es contraria al propósito de Dios. Cuando hay esclavitud, no hay propósito de Dios, o el propósito de Dios se trunca. No quiere decir que Dios no hablaba, sino que el hombre mismo tenía oídos tapados para Dios, no podía escuchar la voz de Dios. Esto está revelado en Gálatas 4, capítulo 30 y 31. Porque el Señor le dice a Abraham, recuerden que Abraham es el padre de esta promesa, que Israel aquí la estaba perdiendo por esclavitud. Y miren lo que dice. ¿Más qué dice la Escritura? Se refiere a Abraham con su hijo. Dice, ¿más qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo. Recordemos que Abraham no podía tener hijos con su esposa Sara. ¿Y qué es lo que hizo Abraham? Le quiso dar un empujoncito al Señor. Le quiso dar como una ayuda al Señor. Y él dijo, bueno, el Señor me prometió un hijo, voy a tener un hijo con la esclava que yo tengo. Voy a tener un hijo con ella. Porque el Señor se demora en responder, así que voy a tener un hijo con la esclava. Y miren lo que le dice, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, ahora en nuestra etapa actual, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino hijos de la libre. Si uno lee estos capítulos, Gálatas 3, 4 y 5, está hablando acerca de la libertad y de la voz del Espíritu Santo. De eso está hablando. Por lo tanto, mis hermanos, cuando hay esclavitud, en ese mismo instante se corta el propósito y la voz de Dios. Quiero decirte algo, si hay esclavitud en tu vida, si hay algún pecado que tú practicas y estás esclavo de ese pecado, eso corta el propósito de Dios en tu vida, en tu casa y en tu familia. Aquí viene la importancia ya reflejada esta historia al futuro, a nuestro tiempo actual, de la liberación espiritual y de la confesión de pecados. Por eso la palabra dice, el que encubre sus pecados no prosperará. No quiere decir que el Señor lo castiga, sino que Él mismo no va a prosperar porque está bajo la esclavitud del pecado. Por lo tanto, yo quiero hacerte una invitación hoy día de que puedas salir de la esclavitud. ¿De qué manera se sale? A través de la confesión. Si tú estás siendo esclavo de algún pecado, y tal vez no un pecado, hay gente que dice, yo me airo fácilmente, pero yo soy así. Ese es mi temperamento. No, mi hermano. Esa es una esclavitud. Yo soy una persona que me entristezco muy fácil. Que yo lloro por todo y caigo en depresión, pero así nací. No, mi hermano, esa es una esclavitud que está cortando el propósito de Dios en tu vida. Esto es tan vital, mi hermano, porque la esclavitud es contraria al propósito y la voz de Dios. Cuando vienen hermanos a hablarme a mí y me dicen, pastor, yo no sé qué hacer, yo oro y oro al Señor y Dios no me habla. Yo inmediatamente voy al corazón y digo, ¿hay alguna esclavitud en usted? ¿Hay algo que usted practica, algún pecado y que usted lo tiene? Y por lo general ocurre, sí, yo hago esto, esto y esto. Nadie lo sabe, pero esto es lo que hago yo. ¿Y qué es lo que ocurre ahí? Viene una liberación espiritual. La confesión abre la puerta a la voz de Dios, porque vuelvo a decir e insisto en esto, esclavitud es contraria al propósito de Dios. Ellos tuvieron 400 años de silencio. El silencio de Dios sobre ti puede cortarse hoy día mismo, si es que tú confiesas tu pecado y te arrepientes, porque este es un símil de nuestra vida actual. Vemos, si continuamos con la historia, el Señor ocupa el mismo patrón. Israel estaba bajo esclavitud. Israel no podía liberarse por sí solo. Israel no podía decirle a Faraón, estamos cansados, así que nos vamos, nos devolvemos a nuestra tierra, porque eran esclavos. Tal vez que tu hermano te sientes con una esclavitud de la cual no puedes salir. Así estaba Israel, que no puede salir. Tal vez tú has luchado muchas veces con algún pecado, con alguna situación que ataca tu corazón. Y tú dices, no puedo salir de esto. ¿Qué es lo que necesitas? Necesitas a un hombre libre que venga y te libere. Y esto es lo que ocurre con Moisés. Si nos damos cuenta, la historia de Moisés es la historia
de un hombre libre que viene a liberar a un pueblo esclavo. Uno dice, Moisés era hebreo, sí, pero no nació en esclavitud. La historia que dice que él fue tomado desde las aguas por la hija de Faraón y fue criado en casa de Faraón. Él no conoció la esclavitud, no conoció lo que era la esclavitud. Él, cierto, con distintos errores, ¿sí? Partió al desierto y el Señor allí le habló y le dice, libera a mi pueblo. ¿Por qué el Señor le habló a él y no a otro? Porque él era el único hebreo que era libre. Todo el resto de las generaciones de hebreos estaba en esclavitud. Si se dan cuenta, esta es una profecía de Jesús también. El único libre, el único que nació bajo la libertad fue Jesús. Nosotros todos nacimos en la carne, por eso nosotros podemos ser librados por Él. Pero mi hermano, esta historia no es tan solo la de Jesús. Y quiero aquí insistir con esto porque esto es vital para el desarrollo de tu casa y de tu familia. Si tú estás bajo una situación de pecado, si tú estás bajo una esclavitud y tú has dicho, es que yo le he confesado esto al Señor y no puedo salir, tú necesitas a un hombre libre que venga y corte tus cadenas. Tal como le ocurrió al pueblo de Israel con Moisés, necesitas a un hombre libre. ¿Qué significa esto? Aquí toma valor la liberación espiritual. ¿Quién puede hacer una liberación espiritual? Un hombre libre. Un hombre libre. Por esto es tan importante que tú confieses a alguien que experimente la libertad en lo que tú estás confesando. Si tú estás, por ejemplo, con la esclavitud de las drogas, no puedes pedirle a un drogadicto que te libere. Tú tienes que pedirle a un hombre que Dios haya transformado su vida. O tal vez que nunca conoció las drogas y Dios lo usa para que este hombre sea el bisturí y opere tu corazón. Por esto, hoy día yo te hago la invitación. Si estás bajo una esclavitud, tú necesitas a un Moisés. O en un ejemplo mucho más sublime, necesitas a Jesús. Pero Dios va a usar a personas libres. Por eso es importante la libertad que el Señor nos da. Esta historia a nosotros nos revela la libertad. Y aquí está la importancia de la liberación espiritual. Si podemos entender lo que es la liberación espiritual, parte aquí. Parte con Moisés. Porque el esclavo no puede salir de su esclavitud. No es dueño de sí mismo. Así muchos pecados y muchas situaciones. Pero sí un hombre que Dios le ha dado la libertad. Un hombre que usa a Dios puede traerte liberación espiritual. Por eso te invito a la confesión y la liberación para que escuches la voz de Dios. Porque si no, vas a insistir y tus oídos van a estar cerrados a la voz de Dios. Volvemos a Moisés. El Señor utiliza a un hombre libre para liberar a una nación esclava. Eso hasta el día de hoy pasa. Vemos en esta imagen, hermosa imagen, como el Señor abre el mar. Esto también es una profecía futura con respecto a nuestro bautismo. Israel lo que hizo aquí fue salir de la esclavitud hacia la libertad. ¿Y cuál era el paso de la libertad? Era justamente el mar. Vamos a ver no tan solo la historia de lo que ocurrió, sino la historia espiritual de lo que ocurrió, la mirada espiritual de esto. Esto está en 1 Corintios. Dice, nuestros padres, todos, y se refiere a los antiguos, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Se refiere a cuando Dios abre el mar. Todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados. Ellos experimentaron un bautismo ahí. En la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual. Esto es un símil de la cena del Señor. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Cristo estaba haciendo todos estos milagros para que Israel pasara, igual que hoy. Cristo está haciendo este mismo proceso con cada uno de nosotros. Yo muchas veces lo dije, hasta que entendí este texto. Dije esto, que hubiese sido hermoso haber pasado por el mar. Hay una película que se llama El Príncipe de Egipto, que es de Disney. Y yo encuentro precioso cómo el dibujante hizo el cruce del mar. Pero la verdad, mi hermano, que tú y yo,
si hemos sido bautizados, hemos vivido esa experiencia. Tal vez no la vimos con nuestros ojos. Cuando cruzamos el mar por tierra seca y el mar consumiendo al faraón, al que nos apresaba antiguamente, pero eso sí ocurrió espiritualmente. Cuando yo entendí este texto, dije, yo también pasé por ese mar. Yo también pasé por ahí, con un mar mucho más importante, que es el paso de muerte a vida. Nuestro bautismo es este cruce. El Señor nos habla acerca de este cruce. Si tú no sabías la palabra hebreo, hebreo significa cruzado. Eso significa aquel que cruza. El que cruza de la esclavitud a la libertad. Eso es lo que significa hebreo. Por lo tanto, nosotros hemos hecho lo mismo. El Señor ha trabajado con nosotros en el bautismo de cruzar de muerte a vida. Desde esclavitud del pecado a la libertad del Espíritu. Si nos damos cuenta aquí en la historia de Moisés, esta línea roja que iba horizontal, que se frenó atrás en la época de Noé, ¿qué es lo que hace Dios con la libertad? La empieza a hacer subir. Esta línea bajó mucho abajo. Recordemos que en los primeros capítulos bajó estrepitosamente, pero aquí empieza a subir, empieza a crecer esta línea. ¿Por qué empieza a crecer? Porque Dios empieza a entregar sus designios, su corazón. Dios instaura en el Sinaí las tablas de la ley. Dios entrega las tablas de la ley al hombre. Y esto es un símil con la oración de Jesús, la famosa oración llamada Padre Nuestro. Cuando Jesús dice, ustedes orarán así, y empieza a citar el Padre Nuestro, está usando los 10 mandamientos. Si se dan cuenta, vamos a ver lo que dice. Lo primero que el Señor quiere hacer con Israel es sacar Egipto del corazón. Es sacar nuestra vida antigua, si lo vemos en nuestra etapa actual, sacar nuestra vida antigua de nuestro corazón. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Yo soy tu Dios. Antiguamente tal vez nosotros teníamos distintos dioses. Recordamos que la idolatría no es tan solo adoración de imágenes o de algún espíritu. Idolatría es todo lo que se interpone entre yo y Dios. Todo lo que se interpone, todo lo que es un obstáculo para mi relación con Dios, es idolatría. Aquí puede ser cualquier cosa, el fútbol, el dinero, cualquier tipo de cosa que esté contrario a mi propósito con Dios. Eso pasa a ser idolatría, si yo considero más importante lo que no es de Dios. Dice, no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni bajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ninguna imagen. Yo soy tu Dios, y tú vendrás directo a mí. No necesitaremos ningún intermediario. El Señor estaba sacando a Egipto del corazón, porque esto se practicaba en Egipto. E Israel, al vivir 400 años ahí, empezó a tomar las costumbres del pueblo egipcio. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Han escuchado estos chistes que se hacen? Chistes acerca de Jesús en la cruz. Esta era una vez que Dios andaba en tal lugar. Ojo con esas cosas, porque el Señor dice, mi nombre es santo. ¿Qué es lo que dice Jesús en su oración? Cuando ustedes oren, van a orar así: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Qué dice? Santificado sea tu nombre, que tu nombre sea santo en mi boca. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Lo que tú digas, Señor, se hace. Tú eres mi único Dios. Está tomando los 10 mandamientos. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Ten tiempo conmigo. No quiere decir que Dios está imponiéndole tiempos al hombre, sino todo lo contrario. Está diciendo, necesitamos un tiempo juntos. Quiero que pasemos tiempos juntos. Guarda tiempos para el Señor. Aprovecho de decir que el día del Sabbat es un día familiar. Es un día familiar. El Señor instauró un día familiar. Sigue teniendo parte en el propósito. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Si te das cuenta, ahora entra dentro de los mandamientos una parte de propósito que es familia. Tu padre, hónralo. Hónralo. ¿Qué es lo que dice la oración del Señor? Después dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a nuestros deudores.
¿Qué está haciendo aquí en la palabra? En primer lugar está diciendo, Señor, yo santifico tu nombre, tú eres mi Dios. Segundo, todo lo que está en mi corazón, mis sentimientos, mi voluntad, purifícala tú. Aquí está haciendo un símil con los 10 mandamientos. Continuamos con el sexto mandamiento. Ahora viene hacia el prójimo. ¿Qué dice la palabra? Y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. El Señor, Jesús, cuando enseña la oración, tiene aquí en su corazón los 10 mandamientos. Dice, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo, falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, la mujer de tu prójimo, su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. No codiciarás esto. Codiciar no es lo mismo que desear. Yo puedo desear tal vez algo. Yo tal vez dijese, oye, el auto que tiene esta persona, yo lo deseo. Eso no es codiciar. Codiciar está asociado al pecado. La codicia está asociada tal vez al robar ese algo o hacer algo para yo poder obtenerlo a como dé lugar. Ahí está la codicia. No tiene que ver con el deseo, sino con un deseo desenfrenado. Por lo tanto, el Señor empieza a hacer subir esta línea. Si nos damos cuenta, Israel está comenzando en la libertad a subir cada vez más al propósito original. La línea ya no está en decadencia, ni tampoco está plana. Está subiendo hacia el propósito original. Y el Señor, ¿qué es lo que dice? Yo me voy a presentar ante ustedes. Y esta, mis hermanos, es la subida de Israel más próxima al propósito original. La más próxima al propósito original. ¿Por qué digo esto? Por lo que vamos a leer. Lo que está plasmado en la palabra es casi una llegada otra vez al origen. Miren lo que ocurre. Esto lo vamos a ver en Éxodo 19, cuando el Señor llama al pueblo al Sinaí. Recordemos que Moisés subió, porque las tablas de la ley Dios la entregó antes de este momento. Toda la ley del Señor la había entregado antes. El momento final, Dios mandó 10 veces que subiera al Sinaí Moisés, y la vez número 10 era para que Israel completo subiera. Y vamos a ver qué es lo que ocurre. Si se dan cuenta, hemos vuelto muy cerca, estamos muy cerca del propósito original. Dios quería que todos, la nación entera, fueran sacerdotes. Y uno se hace una pregunta, ¿por qué entonces los levitas eran sacerdotes? Vamos a ver qué es lo que ocurrió en este proceso. Éxodo capítulo 19, desde el 5 al 11. Dice así, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, siempre el pacto del Señor está presente, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Dice, vosotros seréis. Aún no dice ustedes son. Vosotros seréis. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. El Señor está haciendo una promesa. Si ustedes dan oído a mi voz, si ustedes me escuchan y vienen a mí, ustedes van a ser un reino de sacerdotes y gente santa. Reino de sacerdotes. Aquí está lo que Dios quería para Israel. Dios, y aquí debo decir algo con mucha responsabilidad, mi hermano, Dios no quería a los levitas como sacerdotes. No tan solo a ellos, digamos, no una tribu, sino que Dios quería, junto con los levitas, las 13 tribus que fuesen sacerdotes. Eso quería el Señor. Vamos a ver por qué esto no se cumplió, qué es lo que ocurrió en este proceso. Cabe destacar aquí que el Señor dice, me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Qué dice la palabra para nuestros tiempos hoy día? Que nosotros somos un reino de sacerdotes. Dice que nosotros somos reyes y sacerdotes. No lo dice serán. Nosotros somos hoy día. Este es un propósito cumplido en la iglesia. Vamos a ver unos cuantos capítulos más adelante por qué ocurrió. Pero el Señor le hace una promesa a Israel. Si ustedes hacen esto, van a ser sacerdotes. Toda la nación, no los levitas solamente. Aquí ven la instrucción. ¿Recuerdan? Con el pacto siempre hay una responsabilidad. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Aquí está la reacción del pueblo. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos.
Aquí habían pasado unos cuantos días de que Israel pasó el mar. Todo lo que el Señor diga, vamos a hacer. Yo me imagino, tú y yo, si vemos un milagro tan grande, físico, de que se abre el mar y yo pase, y los ejércitos de Faraón sean consumidos en el mar, yo en ese momento diría, aquí yo voy a lo que el Señor me diga. O sea, he comprobado la gloria del Señor, yo creo que tú harías lo mismo. Pero vamos a ver qué es lo que dice. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana. Laven sus vestidos, estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a los ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. La promesa era, yo voy a descender sobre ustedes. Es una gran promesa, una gran promesa. Yo voy a descender sobre toda la nación y los voy a transformar en sacerdotes a toda la nación, desde el más pequeño hasta el más grande. ¿Qué es lo que ocurrió en este? Si vemos aquí en la imagen gráfica, hubo hubo una subida y una bajada. ¿Qué es lo que ocurrió? El pueblo rechazó su sacerdocio porque tuvo miedo de llegar a la presencia manifiesta de Dios. Cuando uno lee la Escritura y dice, pero ¿cómo este pueblo pudo haber hecho esto? ¿Cómo pudo haber dudado de Dios después de haber visto tan grandes milagros? Ni siquiera se cumplían 2 meses desde la salida de una esclavitud de 400 años. Y Israel estaba diciendo, no puedo, no quiero. ¿Qué es lo que ocurrió? Aquí yo quiero, mi hermano, que tú puedas ponerte en los zapatos del pueblo de Israel. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Esto también está en Éxodo 19, desde el 13 y en el capítulo 20. Dice, aconteció que el tercer día, aquí viene el tercer día, todo el pueblo estaba esperando, estaba atento al tercer día de que Dios iba a descender sobre ellos. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos. Esta es la primera manifestación de la venida del Señor en este momento. Dice, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Este es un sonido de chofar, que es un cuerno de carnero, pero no es un sonido de chofar tocado desde el pulmón humano, sino que desde el pulmón mismísimo de Dios. Tembló el lugar. Ponte en ese lugar, ponte ahí. Ven ahora, porque yo voy a descender sobre ti con truenos, con relámpagos y un sonido tremendo que causó un temblor. Imagínense, yo te hago una pregunta, ¿tú irías? ¿Irías hacia allá? Tal vez que puedes decir, sí. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Moisés dice, vamos, esta es la señal. Y se detuvieron al pie del monte. Yo me imagino esta escena. Cada vez que la leo, yo me imagino como una película esta escena. Que el pueblo entero estaba preparado. Empezó todo este sonido, empezó un temblor gigante que lo provocaba ese sonido de chofar tocado de un ángel o de Dios mismo, y empezaron a caminar a ver el monte, y los que iban en primera fila, llegando al monte, viendo todo el estruendo, tal vez que quisieron echarse para atrás y los de atrás empujaban para hacia adelante, no sé qué es lo que ocurrió, pero seguramente un tumulto muy grande, con un temor muy fuerte. Y uno dice, pero ya es un temblor, nosotros en Chile estamos acostumbrados a los temblores, pero veamos qué es lo que dice después. Dice, todo el monte de Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Ese monte completo estaba en llamas, aparte del temblor. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte temblaba y se estremecía en gran manera. Me imagino ese monte con escombros cayendo, con rocas cayendo y incendiándose completo. Te pregunto a ti, ¿subirías a ese monte? ¿Lo harías o no lo harías? Si podemos darlo como un ejemplo de ahora, es como que el Señor te diga, yo voy a descender sobre ti en 3 días más. Yo voy a venir y te voy a hacer rey y sacerdote. Yo voy a hacer que tú seas sacerdote para todas las naciones. Uno que es hijo del Señor diría, por supuesto que sí. Ve a tal dirección en 3 días más. Entra a la casa que yo te voy a decir. Listo, en 3 días voy a esa casa y esa casa está en llamas completas y se está cayendo a pedazos. ¿Entrarías ahí? ¿Confiarías en lo que Dios te dijo?
o te basarías en lo que ven tus ojos? Mis hermanos, aquí hay una enseñanza. El Sinaí siempre está al frente de nosotros. Siempre. Esta historia no es pasada. Esta historia es de hoy. ¿Cuál es tu Sinaí? Cuando Dios te habla y te dice, vaya y haga esto. ¿Ocurre que te salta el corazón? ¿Ocurre que tú dices, y si no es? Ahí está el Sinaí frente a ti. Si tú dices, esto me da temor hacerlo, pero lo voy a hacer igual, estás subiendo el monte. Si tú dices, no, esto yo no lo puedo hacer. Yo sé que tú me hablaste, Señor, pero no puedo hacerlo. Estás cometiendo el mismo error de Israel. Dios está poniendo carga sacerdotal sobre todo el pueblo, pero lo que ven los ojos, lo que perciben con su cuerpo, fue mucho más importante que lo que percibían con su espíritu. ¿Qué es lo que dice? Dice, todo el pueblo observaba el estruendo, los relámpagos, el sonido de la bocina, el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Ahí está el temor del llamado de Dios. Y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés, y este es un error que cometemos hasta el día de hoy muchas veces, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero que no hable Dios con nosotros para que no muramos. Esto que ocurrió aquí, Satanás ha querido perpetuarlo en la iglesia hasta el día de hoy. Es típico cuando un hermano le dice al pastor, pastor, por favor, ¿por qué usted no le pregunta al Señor con respecto a esta situación? Porque el Señor a mí no me quiere hablar. Estamos cayendo en esto, en eso que está ahí. Habla tú con nosotros y nosotros vamos a ir lo que el Señor te diga a ti, Moisés. Pero que Dios no hable con nosotros. Porque si nosotros subimos vamos a morir. Entonces, el temor de las cosas de Dios. Y no específicamente las cosas de Dios como las bendiciones, porque todo el mundo quiere las bendiciones. Pero cuando Dios te entrega una misión, por más pequeña que sea, ahí en ese momento se planta el Sinaí sobre ti. En ese momento. Tú no vas a ver fuego, ni relámpagos, ni nada de eso. Pero siempre va a venir un temor. Yo que soy pastor, ya llevo años de servicio al Señor, y Dios me dice, vaya y haga tal cosa, mi corazón salta. Siempre salta. Y lo primero que me viene es el temor. Esto lo confieso ante todos ustedes. Lo primero que me viene es el temor. Nunca a mí me ha pasado que yo digo, ah, qué rico, el Señor me mandó a hablarle a tal persona que no conoce a Dios. Siempre viene un temor. Pero el valiente no es aquel que no teme, sino que el valiente es aquel que supera su temor. Que con temor inclusive va y lo hace. Ese es el Sinaí espiritual de hoy. Este es el Sinaí. Es tu temor a las cosas del Señor. Yo muchas veces critiqué al pueblo de Israel y dije, pero este pueblo como tan ciego. Y cuando Dios me reveló esto, dije yo he sido igual de ciego. ¿Cuántas veces yo no te he hecho caso, Señor? Por temor a lo que me va a decir la persona. Y he hecho caso omiso. Y después le digo al pastor, ¿sabe que el Señor me dijo esto, pero yo no me atrevo? ¿Puede hacerlo usted? Es lo mismo que ocurre acá. Es como que el pueblo dijo a Moisés, nosotros nos vamos a morir en ese camino hacia arriba, pero el Señor te va a proteger a ti, así que hazlo tú. Y nosotros vamos a escuchar de segunda voz lo que Dios quiere decir. No, mi hermano, Dios quiere decirte a ti esto. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Cuál es la consecuencia de esto? La consecuencia de esto es terrible, porque aquí, en esta línea que iba casi al propósito del Señor, empieza una bajada que Israel no se puede recuperar nunca más. ¿Por qué el Señor entonces nombró a los levitas como sacerdotes? Porque si avanzamos en la historia, la palabra dice que los levitas no quisieron participar del becerro de oro. ¿Se recuerdan? Cuando Moisés subió al monte, estuvo 40 días y 40 noches allá. El Señor lo alimentó y lo guió, su rostro resplandeció. Y abajo, dijeron, Moisés murió. Por lo tanto, hagamos un becerro de oro para adorar a Dios. Eso es lo que dijeron. Pero los levitas dijeron, la tribu completa, esto está aquí. Es una aberración. Esto no es de Dios, así que nosotros no vamos a participar. Ellos tampoco subieron. Pero dijeron, nosotros no vamos a participar de esto. ¿Qué dice el Señor? Entonces ellos son los sacerdotes. Pero Dios no quería
que los levitas fueran sacerdotes, sino que todos fueran sacerdotes. La palabra dice que cuando descendió Moisés del monte, el rostro de Moisés brillaba. Yo te hago una pregunta. ¿Estaba destinado a que solo el rostro de Moisés brillara? No. Estaba destinado a que todo el rostro del pueblo brillaba. La palabra dice que Moisés habló cara a cara con Dios como alguien habla con un amigo. ¿Eso estaba destinado solo para Moisés? No. Estaba destinado para todo el pueblo. Y tú tienes la oportunidad de que tu rostro brille. Tú tienes la oportunidad de ser rey y sacerdote sobre esta tierra si es que subes el Sinaí. ¿Y cuál es el Sinaí? Todo lo que Dios te diga y te produce temor. Y aún así avanzas. Amén. Vamos a llegar hasta aquí con esta parte del estudio. Solamente terminar con una cosa. Ese día, mis hermanos, estaba destinado para que el hombre fuese lleno del Espíritu Santo. Ese día. No estaba destinado para el día después de la muerte de Jesús. Ese día Dios quería llenar al hombre y hacerlo a él un templo. Hacer que el pueblo fuese templo del Espíritu. Ese día. ¿Saben por qué? Porque ese día se llamó desde ahí en adelante la fiesta de Sabot. La fiesta de Sabot significa la fiesta de las 50 semanas. Ese es perdón, de los 50 días. Eso se llama en hebreo Sabot. Desde ahí Israel celebró todos los años, por 1200 años, la fiesta de Sabot. ¿Sabe lo que significa Sabot en griego? Pentecostés. En griego Sabot es Pentecostés. ¿Qué día la iglesia fue instaurada? ¿Qué día el hombre comienza a hacerse templo del Espíritu? Exactamente el mismo día y a la misma hora en que ocurrió este evento. Pero ¿cuál fue el problema? Que ocurrió 1200 años después. Por lo tanto, nuestra falta de obediencia al Señor, aunque sea con temor, ¿qué es lo que hizo en esa época? Retrasó el deseo de Dios. Lo retrasó. Dios quería que Israel fuese formado templo ese día. Pero se retrasó 1200 años. Y fueron terribles 1200 años. Por eso, mis hermanos, el propósito del Señor nunca se elimina. Nunca se corta. Pero sí el hombre puede retrasarlo en su vida. Y este retraso fue terrible. Amén. Por esto, mis hermanos, quiero decirte esto. El Sinaí siempre está frente a ti. Ten eso en tu corazón. Si tú cedes ante el temor a las cosas del Señor, no estás subiendo el Sinaí. Amén. Vamos a orar. Abre ahí tu corazón ante el Señor. Si hay alguna esclavitud en tu vida, necesitas liberación. Necesitas confesarlo. Si hay temores en tu vida y cedes ante las cosas del Señor, debes subir este Sinaí. Debes superar este temor. Porque la promesa es que Dios resplandezca sobre tu rostro y te haga cumplir tu función de sacerdote aquí en la tierra. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, muchas gracias por todo lo que tú has dado hoy. Por la revelación, Señor, sacerdotal que tú nos entregas el día de hoy. Tu palabra dice que nosotros hoy día somos reyes y sacerdotes. Esto está cumplido. Se cumplió en el día del Pentecostés. Pero enséñanos a cumplir nosotros, Señor, hoy día, nuestro rol sacerdotal. Enséñanos, Señor, a entender el pacto que tú hiciste con Moisés, que ser sacerdotes, Señor. Sacerdotes para siempre, Jesús. Por esto, Señor, yo te ruego que tú abras el corazón de tus hijos. Toca ahí, Señor Dios. Si hay pecado y esclavitud en el corazón, da tú, Señor, la valentía para confesar. La valentía, Señor, para proceder a la liberación que tú quieres, Señor. Y también, Señor Dios, enséñanos a superar nuestros temores. A superar, Señor Dios, todo lo que está enfrente de nosotros y nos causa terror con respecto a lo que tú deseas hacer. En tu nombre yo bendigo, Señor, a tus hijos y muchas gracias por la bendición de estar juntos también de esta manera. Amén. ¿Cuál es este pacto? Este pacto lo explicamos también. El pacto tiene, ¿cierto?, obediencias.
El pacto tiene beneficios, muchos beneficios, tiene responsabilidades. Y el pacto también, todos los pactos que son de Dios tienen sangre de por medio, que es un partimiento, digamos, de sangre. Eso lo vamos a ir viendo en el capítulo de hoy, avanzando en el tiempo.